¿Qué podrían hacer los países latinoamericanos para que la situación de Cuba y Venezuela mejore, aparte de decir que son dictaduras? Claro, decir que son dictaduras no sirve de nada. Apoyar a una oposición izquierda, escasa, bocabajeada, humillada, pero existe una oposición de izquierda y hay que apoyarla. Pero el problema es ese, el problema es que quien hace la oposición más fuerte a salvajes como Maduro, bestias como Daniel Ortega, o personas totalmente disociadas de la realidad como López Obrador, pues es la derecha. Y es una derecha que cuando llegue al poder no va a ser mucho mejor. Y entonces tenemos que alentar una izquierda mejor. Tenemos que alentar una izquierda que esté cerca de la ciencia, tenemos que una izquierda humanista, una izquierda socialdemócrata, una izquierda libertaria, una izquierda sana, inteligente, no dogmática. Y la hay. Si tú miras a tu alrededor, mucha gente de izquierda que tú conoces es así y se calla la boca porque la aplastan los leninistas o la regañan la derecha. Entonces, esta izquierda razonable, esta izquierda políticamente viable, esta izquierda que puede gobernar y hacer bien las cosas cuando gobierna, que dan por muerta cada rato. Ya saben que la socialdemocracia está por morir. Hace pocos días, Yanis Varoufakis, este señor griego que vive del cuento de que fue un pésimo ministro de Economía griego durante 6 miserables meses y luego salió huyendo, dejando tirado el asunto de una manera aterradora. Yanis Varoufakis daba por muerta a la socialdemocracia otra vez y lo que hace es venir los socialdemócratas portugueses y ganar las elecciones con mayoría absoluta. Y el otro día alguien me decía, es que Noruega, Suecia, Finlandia, y me has nombrado 3 países que en este momento están gobernados por la socialdemocracia. Pero los socialdemócratas nos comunicamos mal y nos da miedo que nos riñan. Entonces, lo que necesita Cuba, y yo he hablado con grupos de jóvenes socialdemócratas cubanos, si alguien anda por allí podrá levantar la cabecita, lo que necesitan es el apoyo a una oposición de izquierda, una oposición verdaderamente democrática, no una derecha que usa la democracia como pretexto para golpear, sino gente que crea realmente en la democracia, que diga, si pierdo, perdí. La derecha de estas épocas está diciendo, ya no creo en la democracia, creo que si pierdo me tengo que robar las cosas. Yo creo que eso es lo que en este momento se puede hacer contra las dictaduras, apoyar a la gente de izquierda que está dentro de esos países y que está siendo perseguida. El ex vicepresidente Sergio Ramírez, a quien tengo el enorme gusto de conocer, Sergio Ramírez en Nicaragua está haciendo oposición desde fuera porque además acaba de tener que salir del país porque por las amenazas y por la persecución de la bestia Ortega. Y Sergio Ramírez no es un hombre de derecha y todo lo que pueda hacerse en apoyo de Sergio Ramírez y de la gente que gravita a su alrededor creo que es importante para recuperar Nicaragua para los nicaragüenses. Porque Nicaragua no se recupera para la democracia, ni se recupera para la izquierda, ni se recupera para los nicaragüenses, como Cuba se debe recuperar para los cubanos, como México debería ser de los mexicanos, aunque en estos momentos es del narco. Pero bueno,